Hola jóvenes, mi nombre es Mariana Lujambio y soy docente en el Plantel Sur. En este video vamos a hacer un repaso sobre los temas que vienen en esta sesión, que son estados de la materia, cambios de estado y calor latente. Primero recuerda que toda la materia está compuesta por átomos y después por moléculas. La forma en que las moléculas de una sustancia interactúan entre sí generan que la materia esté en diferentes estados. En este caso, la materia en la Tierra en su mayoría está en tres tipos de estados: sólido, líquido y gaseoso. Para que se pueda cambiar entre sí el estado de una sustancia, se tiene que variar dos magnitudes físicas: la presión y la temperatura. Mientras no se utilice un mecanismo en el que se varíe la presión, por ejemplo, en una olla express, lo que varía más para cambiar de estado normalmente en la Tierra es la temperatura. Es decir, consideramos que todos los estados de la materia están así en la Tierra a una misma presión. A esta presión le llamamos presión atmosférica y es aquella que se genera gracias a la atmósfera del planeta Tierra sobre toda la materia que se encuentra en él. Hablando de nuestro planeta, algo que caracteriza a la Tierra es que tiene el H2O, que es algo muy importante, una sustancia muy importante para vivir, en sus tres estados de la materia: sólido, lo que conocemos como hielo; líquido, lo que conocemos como agua; y gaseoso. Todo esto gracias a la presión de la atmósfera, pero en diferentes temperaturas. Aunque se ha descubierto que hay H2O en otros planetas, normalmente se encuentra en su estado congelado, lo que hace que sea muy difícil, bueno, en su estado sólido, lo que hace que sea muy difícil que se pueda generar vida en ese planeta. Entonces, si consideramos a la presión constante, ahora nos toca hablar de la temperatura. Para cambiar de estado, entonces lo que debemos variar es precisamente esta. En esta gráfica podemos observar qué es lo que pasa si vamos añadiendo calor al agua. Primero, si tenemos al agua en su estado sólido, a esto se le llama hielo, se le va agregando calor y lo que va a pasar es que va a aumentar su temperatura hasta llegar a 0 grados. Después de los 0 grados, el hielo ya no puede coexistir, por lo tanto, tenemos que vamos a continuar agregando calor, sin embargo, la temperatura ya no va a variar. A este calor que agregamos sin que la temperatura varíe, se le llama calor de fusión. Es un calor que se agrega para que se produzca un cambio de estado sólido a estado líquido. Posteriormente, cuando ya tenemos solo agua, continuamos agregando calor y lo que va a pasar es que va a aumentar la temperatura hasta un máximo de 100 grados. Cuando el H2O llega a 100 grados, entonces el estado líquido ya no puede existir, por lo tanto se produce otro cambio de fase, de estado líquido a gaseoso. En este caso, cuando continuamos agregando calor, y fíjate que tenemos que agregar mucho más calor para pasar de agua a vapor que para pasar de agua a hielo. Claramente en la gráfica se puede observar eso. Entonces continuamos agregando calor hasta que el agua se convierte totalmente en vapor de agua, que sería el H2O en su estado gaseoso. Observa varias cosas de la gráfica, sobre todo los tramos en los que la temperatura es constante, que son aquellos en los que se dan los calores latentes. Para la conversión de agua a hielo se llama calor latente de fusión y de agua a vapor se llama calor latente de evaporación. Y bueno, también observa cuánto es lo que va a aumentar tanto de calor añadido, cuánto calor tienes que agregar para hacer variar las temperaturas. Entonces, acabamos de ver que si agregamos calor al H2O, van a producirse cambios de temperatura, pero en algún momento también la temperatura ya no va a poder aumentar en ese estado de la materia y lo que va a producirse es un cambio de fase. Esto lo vimos representado para el H2O, pero puede suceder en cualquier sustancia. Después de que comprendemos que se dan estos procesos, tenemos que reconocer que existen tipos de calor. Por ejemplo, cuando no se está dando un cambio de fase y está aumentando o disminuyendo la temperatura, a ese calor lo podemos calcular con esta fórmula. El calor es igual a la masa
por C, que ya viste que es calor específico, por delta T. Aquí hay que tener mucho cuidado porque delta T depende de si es un calor añadido o un calor liberado. Y bueno, aquí lo único que hay que considerar es que siempre al hacer la multiplicación de la masa por el calor específico por delta T, nos aseguremos de que nos queda un valor positivo. De tal forma que aquí siempre estemos restando la temperatura, a la temperatura más grande, la temperatura más chica. Bien, por otro lado también tenemos otro tipo de calor que son los calores latentes. El calor latente de fusión y el calor latente de evaporación. El calor latente de fusión lo vamos a considerar cuando hay un cambio de estado de sólido a líquido o viceversa. Y el calor latente de evaporación lo vamos a considerar cuando hay un cambio de estado de líquido a gas o viceversa. Otra idea muy importante a considerar es la ley de equilibrio térmico, que dice que cuando se mezclan dos sustancias a diferentes temperaturas, una gana calor y otra pierde calor, hasta que la temperatura se estabiliza, de tal forma que tenemos que el calor ganado siempre va a ser igual al calor perdido. Realmente lo más complejo de estos ejercicios es plantear el equilibrio térmico, quién gana calor y quién pierde calor. Por otro lado, también tenemos que recordar que tanto el calor ganado como el calor perdido pueden estar compuestos por la sumatoria de tipos de calores. Por ejemplo, si primero para poder llegar a una cierta temperatura se tiene que ya sea elevar o disminuir de la temperatura inicial que tenía ese material, pues consideramos un Q como el que se encuentra aquí. Ahora, si se tiene que producir un cambio de estado, tenemos que considerar un calor latente. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que en algunos problemas se van a estar sumando estos dos. Por último, siempre considera en los problemas hacer un análisis en donde separes tanto los datos, la fórmula que vas a utilizar, y normalmente esta tú la planteas a partir del análisis, y bueno, la sustitución simplemente utilizando los datos que tienes. Aquí es muy importante que las unidades siempre se respeten. Si vas a utilizar a la masa en kilogramos, todo tiene que estar en kilogramos. Si vas a utilizar al calor en joules o en calorías, todo tiene que estar en esa unidad. O también las temperaturas normalmente se utilizan en grados centígrados. Observa que las cosas que puedes variar son la masa y las temperaturas y el calor, ya que tanto el calor específico como el calor latente de fusión y el calor latente de evaporación se obtienen de tablas y esos no son variables. Aunque este tema pareciera muy complejo, en realidad es sencillo. Lo único que tienes que hacer es tratar de entender muy bien qué es lo que está pasando con el proceso del ejercicio que te estamos dando. Y también, pues, tratar de comprender cómo es que funciona tanto la fórmula de equilibrio térmico como las fórmulas de calor latente, de calor latente y de calor. Bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho que hayan visto este video y pues también en el material te dejamos tanto ejercicios paso a paso como otros videos que puedes consultar para tratar de comprender mejor el tema. Te deseo mucho éxito y que continúes con tus semanas de estudio.